Por favor, escuchen bien. Escuchen bien. Analizó el Consejo de Estado el cronograma de implementación de las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. ¿Ok? ¿Han oído eso? Bien. Como dije en el video anterior, en mi último video, en el que hablaba sobre lo ocurrido con Mirela Bravo en sus entrevistas y mi opinión al respecto, dije en ese video que yo tenía interés desde hacía mucho tiempo en hacer, en hablar sobre mi viaje a Cuba. Desde hace más de 2 décadas no vuelvo y me gustaba, tenía interés en hacer ese video que he ido posponiendo porque, como dije, han salido cosas más importantes y que sobre las que tenía muchas más ganas de hablar, y dije, bueno, pues mira, lo voy a soltar ahora y era lo que iba a hacer hoy. Pero es que me he topado con este titular del periódico Gramma. Esto que les acabo de leer es un titular del periódico Gramma, y ya ahí sí ya me he dislocado, me ha afectado emocionalmente ver que quieren corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Y entre este titular y una conversación que tuve ayer con unos amigos cubanos por WhatsApp, me han dado ganas de hacer una pregunta a un sector concreto de la población cubana. Si bien este video es para todo el que lo quiera ver, se lo quiero lanzar concretamente a una parte de la población cubana, a esa parte de la población cubana que creyó y cree en la revolución. Aquí quiero hacer un paréntesis y una salvedad. No quiero dirigirme ni a los que apoyan ni a los que aplauden a la revolución. No. Quiero dedicar estos minutos a los que creen en la revolución. Porque los que apoyan y los que aplauden pueden hacerlo por motivos egoístas, pueden hacerlo por motivos meramente materialistas. Voy a apoyar a estos sinvergüenzas porque a mí me conviene, porque me dejan trapichar, porque me dejan hacer esto, me dejan hacer lo otro, y dentro de lo que cabe yo vivo bien. Por eso los voy a apoyar, pero yo no creo en esta porquería de revolución. Por eso me quiero dirigir a los que creen, a los consagrados, a esa gente que dice, no, pero esto si no es por el embargo, esto... O sea, que no te lo repiten de manera machacona ni mecánica, sino que ellos te dicen, creyendo en ello, que la revolución es el camino, que la revolución es la esperanza, que no hay nada más allá de la revolución. No son malas personas, muchos de ellos, una mosquita entró en pantalla, no son malas personas, muchos de ellos, pero obviamente sus planteamientos son cómplices inconscientes o involuntarios de una gran maldad. Yo quiero hacer esta pregunta, la pregunta que voy a formular, la quiero hacer a partir del año 1975. Le voy a conceder un periodo de gracia en un alarde de generosidad por mi parte a esas personas a las que quiero encuestar. Le voy a conceder 15 años. 15 años en los que usted puede creer en algo, 15 años en los que usted puede desencantarse con algo, y 15 años en los que usted puede pasarse a otro bando diciendo este al que apoyé o este en el que creí no era realmente a lo que yo aspiraba. Me mintieron, me engañaron, me manipularon. Por eso doy esos 15 años. Porque imagínense que un presidente de un país normal, su periodo es de 4 años. En 4 años tiene que desarrollar su programa de gobierno. Si en 4 años no lo ha conseguido, pues otros partidos, otros candidatos se van postulando y tienen más posibilidades de salir para hacer lo que no pudo hacer este que ha pasado 4 años. En Cuba le voy a conceder 3 periodos, casi 4 periodos de lo que sería una presidencia en un país democrático, para que usted diga, no, pero no me hable desde el principio. No te voy a hablar desde el principio. Te voy a preguntar desde 1975. Te doy 15 años largos, mes arriba, mes abajo, para que tú te relajes. Y mi pregunta es, ¿qué puñetas le ves tú a la revolución cubana para decir que es la solución a los problemas de Cuba? Yo quiero que tú me expliques, a pesar de los pesares, cómo es que, viendo lo que se ha visto en Cuba, viendo los constantes
fallos y mentiras y promesas incumplidas del comandante en jefe, más después de Raúl Castro, más después de Díaz-Canel, tú sigas creyendo en la revolución. Yo te puedo perdonar a ti, cubano, que crees en la revolución, que del periodo, de gracia que te concedo, de 1959 a 1975, estuvieras imbuido en ese espíritu, ese espíritu guerrillero, ese espíritu de vamos a cambiar el mundo, ese espíritu de vamos a hacer cosas, y que te dejaras arrastrar y que te dejaras avasallar. Bueno, avasallar no, que te dejaras manipular. Avasallar vino después. Pero cuando tú empezaste a ver ofensivas revolucionarias en las que le quitaban propiedades no solamente a grandes terratenientes, sino al ferretero de la esquina, al tipo que a lo mejor unos meses antes tú le estabas comprando unos clavos, o le quitaron la tienda al que tenía una de estos de telas, al que tú le comprabas a lo mejor unos retazos para hacer unos cojines, para hacer unos pantalones, para hacer unas cortinas. Vecinos tuyos, o simplemente gente conocida, o simplemente comerciantes, propietarios, gente que se deslomó para obtener eso mismo que tú quieres a lo mejor, o un hijo tuyo, o un sobrino tuyo, quiere obtener en la Cuba de hoy, pero está condenado al fracaso porque en Cuba no se va a permitir, mientras estén estos salvajes en el poder, no se va a permitir bajo ningún concepto que haya propietarios prósperos que no sean ellos. Yo te quiero preguntar a ti cómo después del año 80, cuando pasó lo del Mariel, tú seguiste creyendo en la revolución. ¿Cómo fue posible que cuando viste los horrores que vistes, cuando viste las barbaridades que se gritaron, los delitos que se cometieron contra el pueblo solo por querer irse del país o solo por querer pensar diferente, cómo tú pudiste seguir creyendo en la revolución? ¿Cómo tú pudiste seguir creyendo en la revolución cuando tú veías que los pocos turistas que iban en Cuba tenían más derechos en Cuba que tú mismo? Sí, que tú mismo. Porque tú no podías entrar a un hotel y los turistas sí podían. Tú, si veías una diplotienda, tenías que pararte por fuera, poner las manitos en los cristales para ver por dentro si había algo. Porque tú no podías traspasar el umbral, la puerta de esa diplotienda. Tú no podías adquirir absolutamente nada. Cuando tú experimentaste eso, ¿por qué tú seguiste creyendo en la revolución? ¿Cómo fue que seguiste creyendo en la revolución? Cuando se cayó el campo socialista, que muchos países del campo socialista, la gran mayoría, dijeron, o casi todos, dijeron, se acabó el comunismo aquí, aquí no queremos comunismo. Y en Cuba eso no pasó. En Cuba te prohibieron que eso pasara. La Sputnik, que hasta el otro día era casi un órgano oficial de lectura, se prohibió, a lo mejor no abiertamente, pero ya estaba mal leer la Sputnik a partir de cierta fecha. Cuando tú viste esos pequeños detalles, esas pequeñas señales, ¿por qué seguiste creyendo en la revolución? ¿Cómo fue que seguiste creyendo en la revolución? Cuando constataste de manera tajante que todo lo que la Unión Soviética, los países del CAM y su puñetera madre, nos había dado, regalado, a cambio de ser su patio trasero en Centroamérica, se había fumado, no se había invertido en el país, que no había, que todos esos miles y miles de millones y todos esos recursos que fueron a parar a Cuba no sirvieron para hacer de Cuba un país próspero, tan próspero como nos prometieron esos líderes a los que tú apoyas y admiras. Cuando tú viste que ese dinero se había ido a saber dónde y lo tenía a saber quién, no te cuestionaste nada. ¿Por qué en ese momento seguiste creyendo en la revolución? Cuando llegó el año 94 y hubo aquel maleconazo que estremeció a Cuba y sus ecos se hicieron sentir en otras partes del mundo, y se vio lo que se vio y pasó lo que pasó, ¿por qué seguiste creyendo en la revolución? ¿Cómo es posible que siguieras creyendo en la revolución? Después, cuando pasaron los años y aquellos principios inamovibles que el gran barbudo decía en sus discursos kilométricos y casi infinitos, de que no, que Cuba no, esos principios, como diría Groucho Marx, estos son mis principios, si no le gustan los cambio por otros. Creo que eso fue lo que dije. Tengo otro. Cuando esos principios
se difuminaron, se fumaron y el dólar pasó a ser un habitante más de la isla. Cuando eso pasó, no te cuestionaste nada. ¿Por qué no te preguntaste si esa era la revolución en la que tú querías seguir creyendo? ¿Por qué no te lo preguntaste? ¿Por qué a medida que han seguido pasando los años hasta el día de hoy, después de echar la vista atrás y ver zafras fallidas, de ver discursos diciendo en que no éramos comunistas y ya ves lo que dicen que son? ¿Por qué después de ver cómo obligaban a muchachitos a ir a pelear a Angola y morir en Angola? ¿Por qué después de ver cómo a ti te mantenían con un pie en el cuello y no te dejaban ir a ningún lado, y si llegaba un turista a Cuba no te podías acercar a él y él no se podía acercar a ti durante mucho tiempo? Nunca te cuestionaste nada. Cuando alguien venía, un vecino que vivía en el barrio, y por cariño, por respeto, aunque tú creyeras en la revolución, él se había ido del país, pero venía y decía, voy a tener un detallito con fulano o con mengano, y te entregaba, no sé, un pulovito, un relojito de estos que en Cuba era muy caro, pero en Estados Unidos costaba 4 o 5 dólares, y tenía un detallito contigo, una deferencia contigo. ¿Por qué cuando tú lo agradecías no veías más allá de una deferencia o de un regalo para contigo? ¿Por qué no veías que en realidad lo que te estaba entregando era algo que tú nunca ibas a encontrar en las tiendas de Cuba, porque Cuba no lo producía y porque Cuba no lo permitía entrar, a no ser que fuera de esa manera? Porque el gobierno cubano jamás iba a gastar el dinero en comprar esas cosas para vendértelas a ti a un precio asequible. Cuando los precios se han desmandado y han convertido la isla en un sálvase usted mismo y en a ver cómo sale esto, por dónde sale, ¿tú no te has cuestionado que si esa es la revolución en la que tú creíste desde el principio o en la que creyeron tus padres y a su vez te pasaron la antorcha y relevo a ti? Nunca te has cuestionado eso. Jamás has dicho, la verdad que esto no es nada de lo... Tanto trabajo te cuesta admitir que han fallado desde el principio, que te han mentido desde el principio, que te han engañado desde el principio. Yo sé que a veces rectificar, a veces reconocer que lleva a uno toda una vida engañado o manteniendo la esperanza en una idea que desde el principio, y a pesar de que mucha gente te dice, estás equivocado, estás equivocado, estás equivocado, uno sigue empeñado en que sí. Yo sé que a veces reconocer eso es muy duro. Yo sé que a veces reconocer eso es un acto de valor inmenso, sí, para el que mucha gente no está preparada. Sé que reconocer eso puede demoler algunos cimientos que te mantienen más o menos cuerda en esa isla de locos y surrealistas. Lo sé. Puede que te esté pidiendo un imposible, pero por eso no te pido ni que rectifique, ni te pido que cambie. Solo te pido que le des respuesta a mi pregunta. ¿Por qué después de ver todo lo que has visto durante décadas, por qué después de experimentar todo lo que has experimentado desde 1959 hasta acá, por qué después de haber vivido todo lo que se ha vivido en Cuba, por qué sigues creyendo en esa revolución?